El tema de la prédica de hoy se titula Una palabra a los pastores. Leamos. Por tanto, a los ancianos entre vosotros exhorto yo, anciano como ellos y testigo de los padecimientos de Cristo y también participante de la gloria que ha de ser revelada. Pastoread el rebaño de Dios entre vosotros, velando por él, no por obligación, sino voluntariamente como quiere Dios, no por avaricia del dinero, sino con sincero deseo, tampoco como teniendo señorío sobre los que os han sido confiados, sino demostrando ser ejemplos del rebaño. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, recibiréis la corona inmarcesible de gloria. Versículo 1 empieza con la palabra por tanto. Y este por tanto conecta este pasaje que acabamos de leer con lo que estábamos viendo anteriormente, es decir, en el capítulo 4 de los versículos del 12 al 19 que tratamos hace 2 semanas, donde Pedro les habla a estos hermanos que estaban sufriendo, donde les dice, no se sorprendan del fuego de prueba que os ha venido sobre ustedes para probaros, como si alguna cosa extraña les estuviera aconteciendo. Y es por los sufrimientos y la persecución que estos hermanos estaban padeciendo que era importante que hubiera un liderazgo pastoral en las iglesias locales. La palabra anciano en griego es presbíteros, de donde deriva la palabra presbiteriano. Presbíteros literalmente significa hombre viejo, hombre mayor. Ese es su significado literal. Presbíteros, hombre mayor, hombre viejo. Pero también en la Biblia vemos que la palabra anciano se utilizaba para referirse a un hombre mayor o a un hombre con respecto a su edad, sino también se refiere al rol, a la función que tenía una persona dentro de la comunidad o dentro de la congregación. En Israel, esta palabra, anciano, se utilizaba desde tiempos antiguos para referirse a hombres mayores como a hombres sabios que estaban encargados de dirigir al pueblo. Y esta misma idea fue adoptada por la iglesia de Jerusalén. Y en el libro de Hechos vemos que Pablo, que el apóstol Pablo y Bernabé aplican este término, la palabra ancianos, en las iglesias locales que ellos fundaron durante sus viajes misioneros. Veamos Hechos capítulo 14, versículo 23. Hechos 14, 23 dice, y constituyeron ancianos, en otras palabras, nombraron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Y en la carta que el apóstol Pablo envía a Tito, que era otro de sus discípulos, Pablo le dice a Tito que ponga en orden la iglesia que estaba en Creta. Y al decirle que ponga en orden la iglesia es porque había problemas, porque no había orden. Así que le dice, pon en orden la iglesia que está en Creta y nombra ancianos en cada ciudad. Es lo que dice Pablo a Tito. Y luego le va a decir lo siguiente. Leamos Tito 1:7. Porque el obispo debe ser irreprensible, porque el obispo debe ser irreprensible como administrador de Dios, no obstinado, no iracundo, no dado a la bebida, no pendenciero, no amante de ganancias deshonestas. Y aquí vemos otro término que se utiliza para la labor o para el rol pastoral, y es obispo. Y esta palabra, obispo, en griego es episcopos, y de allí deriva la palabra episcopal. Episcopos significa supervisor. Eso es un obispo. Un obispo es un supervisor. Y en muchos pasajes de la Biblia,
Estas palabras, anciano y obispo, son términos intercambiables, es decir, significan lo mismo, tienen el mismo significado. Así que hay tres palabras que se utilizan en la Biblia para referirse a la misma función, es decir, al rol pastoral, y son anciano, obispo y pastor. Son tres palabras que se usan para la misma función. En Hechos 20:28, Pablo le va a decir a los ancianos de la iglesia de Éfeso. El libro de Hechos fue escrito por Lucas, pero aquí está hablando Pablo. Ustedes saben de que Lucas contó la historia, cómo es que se dio. Así que Pablo se dirige a los ancianos de la iglesia de Éfeso y les dice, tened cuidado de vosotros y de toda la grey, en medio de la cual el Espíritu Santo os ha hecho obispos, supervisores. ¿Para qué? Dice, para pastorear la iglesia de Dios, el cual él compró con su propia sangre. La palabra anciano se refiere al carácter que debe tener el líder, un carácter maduro. La palabra anciano denota la dignidad del cargo, mientras que la palabra obispo denota su función, la de supervisar, la de cuidar, la de ver que todo esté en orden dentro de la congregación, dentro de la iglesia. Pedro, en el versículo 1, se llama a sí mismo anciano como ellos, a pesar de que él era un apóstol de Jesucristo. Y aquí Pedro muestra su humildad al no colocarse por encima de los ancianos, sino junto a ellos. Leamos nuevamente el versículo 1. Por tanto, a los ancianos entre vosotros exhorto yo, anciano como ellos, dice Pedro, fíjense, exhorto yo, anciano como ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo y también participante de la gloria que ha de ser revelada. La versión Nueva Biblia de las Américas o Biblia de las Américas dice, exhorto yo, anciano como ellos. La Reina Valera dice, ruego, ruego yo, anciano como ellos. Y la palabra ruego o un sinónimo de ruego es súplica. Así que Pedro suplica a estos ancianos a que pongan atención a las cosas que les va a decir. Ahora, Pedro, como apóstol de Jesucristo, tenía autoridad para decirles a los ancianos, para poder ordenarles, para poder imponer algo sobre ellos. Pero en vez de eso, en vez de ordenarles, Pedro le ruega. Él sabía que su tiempo de partir, o sea, él sabía que ya no le quedaba mucho tiempo de vida. Así que él quería asegurarse que los pastores supieran y cumplieran su función como era debido. Y la base de la exhortación que Pedro le hace a estos ancianos son tres, es triple. La primera es que él era un anciano como ellos, es decir, Pedro mismo era un pastor. Y Jesús fue quien le encargó a Pedro esta misión, el cuidado de sus ovejas, en Juan capítulo 21. Vayamos allí. Juan capítulo 21, versículos del 15 al 17. Y esto sucede después que el Señor Jesucristo había resucitado. Los discípulos estaban a la orilla del mar de Galilea y el Señor se presenta y les dice lo siguiente, o esto es lo que sucede. Leamos. Entonces, cuando habían acabado de desayunar, Jesús dijo a Simón Pedro, fíjense a quién se está dirigiendo. Jesús le dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Pedro le dijo, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo, apacienta mis corderos. Y volvió a decirle por segunda vez, Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Pedro le dijo, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo, pastorea
mis ovejas. Le dijo por tercera vez, Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Pedro se entristeció porque la tercera vez le dijo, ¿me quieres? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Eso fue lo que le pidió Jesús a Pedro. Pastorea mis ovejas. Y eso es lo mismo que Jesús pide a todos los pastores. Pastorea mis ovejas. La segunda razón de por qué Pedro puede exhortar a los ancianos con autoridad es porque él fue testigo de los padecimientos de Cristo. Pedro estuvo con Jesús durante su ministerio. Él estuvo allí presente. Él escuchó todas sus enseñanzas. Él estuvo en todo lo que Jesús hizo. Él estuvo cuando murió, cuando resucitó. Y esa era la autoridad que él tenía para escribir todo lo que dijo. Y esa autoridad fue conferida por el mismo Señor Jesucristo. De hecho, es interesante ver que Pedro mismo formuló el requisito para el apostolado cuando Matías fue elegido para ocupar el lugar que había dejado Judas Iscariote. Y eso lo vemos en Hechos capítulo 1, versículos 21 y 22. Fíjense lo que Pedro va a decir allí, mientras que están ellos buscando elegir a un nuevo apóstol, alguien que pueda ocupar el lugar de Judas Iscariote. Por tanto, es necesario que los hombres que nos han acompañado todo el tiempo, fíjense, que nos han acompañado todo el tiempo que el Señor Jesús vivió entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba. Uno sea constituido testigo con nosotros de su resurrección. Así que el criterio de los discípulos de Jesús, o el criterio que los discípulos tomaron para elegir a un nuevo apóstol, era que la persona debía haber estado con Jesús desde el inicio hasta el momento en el que el Señor ascendió al cielo. Entonces, realmente, el concepto de apóstol es bastante restrictivo. Nuevamente le digo, el concepto de apóstol es bastante restrictivo si lo aplicamos como debe de ser. Hoy en día, como muchos seguramente saben o han visto, hay muchos apóstoles que aparecen por aquí y por allá. Hay apóstoles en muchas iglesias. Y a lo mejor en el sentido de alguien de que envía o alguien enviado, podría ser. Pero realmente, en el sentido estricto de la Biblia, no hay más apóstoles. En el sentido estricto de la Biblia, no hay más apóstoles. Los que hay, solo hay los que están aquí, los que están en la Biblia. Así que no hay más apóstoles. El contexto del versículo 1 nos permite ver que Pedro no solamente era un anciano como ellos, sino que alguien que como ellos sufre por Cristo. Y el sufrimiento lleva a la gloria en la cual Pedro tiene su parte. Y eso es lo que él dice en el versículo 1. Y es que desde el momento que Pedro comenzó a seguir a Jesús, él vio la gloria de Cristo durante su ministerio. Y especialmente en el momento de la transfiguración de Jesús. Y si bien Pedro dice que será participante, aquí está hablando acerca del futuro, si bien él dice que será participante de la gloria que ha de ser revelada, que ha de ser manifestada, Pedro no está diciendo que ahora mismo los cristianos no compartamos de la gloria de Jesús, sino que ahora la disfrutamos solo en parte. Pero cuando Cristo sea revelado,
Cuando Él se manifieste, en otras palabras, cuando Cristo regrese, entonces disfrutaremos de su gloria en plenitud, cuando el Señor regrese. Les doy un ejemplo para poder entender un poco mejor acerca de lo que Pedro nos quiere decir aquí acerca de esta gloria que no es completa en este momento. Cuando un futbolista está está jugando bien, haciendo bien, está marcando muchos goles, o cuando un basquetbolista está en una buena racha y cada partido marca un montón de canastas, o cuando un atleta está rompiendo récords, la gente los aplaude, la gente los halaga. Aparecen en los periódicos, aparecen en las redes, en todo lugar, son lo máximo en ese momento, están en lo más alto. Pero ¿qué sucede si en los próximos partidos, en los próximos encuentros, ya no se desempeñan de la misma manera? Es decir, ya no juegan o no juegan un partido tan bien y no marcan goles por varios partidos, o el basquetbolista ya no inserta tantas canastas como antes, o el atleta deja de romper récords. Su gloria desaparece y desaparece rápidamente. La gente los deja de aplaudir. Y es más, los comienza a criticar. No, que ya sáquelo, que ya es muy viejo, cualquier cosa. Pero antes lo alababan y de un momento a otro lo critican. Y así es en el mundo. Y no solo en los deportes, sino en todo. La gloria de este mundo es efímera. La gloria de este mundo es transitoria. Pero la Biblia nos habla de una gloria diferente, de una gloria celestial, divina y eterna. Y eso es justamente lo que Pedro nos está diciendo aquí, que la gloria celestial es duradera, que la gloria celestial que compartiremos con Cristo es eterna. Y así será, queridos hermanos, cuando el Señor regrese. La gloria de Cristo será plena y la podremos disfrutar nosotros, aquellos que hemos creído en Él y que nos mantenemos firmes en el Señor. Ahora, lo que hemos visto hasta ahora es la petición, pero ahora vamos a ver cuál es la tarea. ¿Cuál es la tarea que Pedro encarga a los ancianos, es decir, a los pastores? Leamos los versículos 2 y 3. Pastoread el rebaño de Dios entre vosotros, velando por él, no por obligación, sino voluntariamente, como quiere Dios. No por avaricia del dinero, sino con sincero deseo. Tampoco como teniendo señorío sobre los que os han sido confiados, sino demostrando ser ejemplo del rebaño. En estos dos versículos podemos ver la tarea del pastor o parte de la tarea. Y podemos resumir que lo que Pedro está diciendo aquí es que el anciano, obispo o pastor tiene el rol de apacentar, de pastorear la grey de Dios. Y pastorear abarca alimentar, proteger, supervisar, guiar a las ovejas de Dios. ¿Y cómo es que los pastores deben de hacer esto? Pedro, en estos versículos, les da, o podría decir, nos da, me incluye, algunas instrucciones de cómo ejecutar esta tarea. En primer lugar, los pastores deben supervisar al rebaño. La Nueva Biblia de las Américas dice en el versículo 2, velando por él. La Reina Valera dice, cuidando de ella. Y esta palabra, velar o cuidar, quiere decir literalmente supervisar. El pastor debe supervisar el rebaño de Cristo. Y para que un pastor pueda cumplir su tarea de supervisar, necesita autoridad. Y esa autoridad se le da a Dios. Dios le da autoridad al pastor. Pero aquí hay algo importante que debemos saber, que esa autoridad que tiene el pastor
no es ilimitada, no es un cheque en blanco, no es que el pastor puede hacer lo que quiere. ¿Tiene autoridad? Claro que sí, porque Dios le ha dado autoridad, pero la autoridad del pastor está limitada por Dios y por la palabra de Dios. Pablo le va a decir a Timoteo, en 2 de Timoteo 4, versículo 2, predica la palabra, insta a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con mucha paciencia e instrucción. Timoteo era un pastor joven y estaba a cargo de una iglesia en una ciudad importante, en Éfeso. No era cualquier iglesia, Éfeso era como, como el centro, como la iglesia madre, de allí enviaban misioneros. Era una iglesia realmente grande y Timoteo era pastor de esta iglesia. Y para Timoteo, como para cualquier otro pastor, para poder corregir, reprender, exhortar, necesita tener autoridad y aplicar, ejercer. El pastor tiene que tomar decisiones y muchas decisiones. Decisiones que a veces no son populares o no van a ser populares, que a lo mejor no les va a gustar a todos, pero que son necesarias para poder guiar y para poder supervisar a la grey de Dios. Pero además de necesitar autoridad, el pastor también necesita humildad. En el versículo 2, o el versículo 2 dice, pastoreen el rebaño de Dios. Y acuérdense que Pedro le está hablando a los ancianos, a los pastores, pastoreen el rebaño de Dios. Y cuando hablo que el pastor debe tener humildad, me refiero a que el pastor debe recordar siempre que el rebaño es de Dios y no de ellos. Las ovejas no son del pastor. Y eso es algo muy importante, porque al pasar el tiempo, si un pastor se descuida, si un pastor no vigila su corazón, puede llegar a pensar o puede llegar a tener la impresión que la gente le pertenece a él. Y no es así. La gente no le pertenece al pastor. La gente le pertenece a Dios. Le pertenece a Cristo. Pablo le dijo a los ancianos de la iglesia de Éfeso, ya lo leí, pero lo leo nuevamente. Pablo le dice a los ancianos de la iglesia de Éfeso, tened cuidado de vosotros. Le dicen los pastores, cuídense de ustedes mismos y cuiden del rebaño de Dios, sobre el cual el Espíritu Santo los ha puesto como obispos, como supervisores, para pastorear la iglesia de Dios, la cual Él, Cristo, compró con su propia sangre. La iglesia no es algo que nos pertenece, porque nosotros los pastores no hemos comprado nada. La iglesia le pertenece a Cristo porque Él la compró con su propia sangre. Y eso es algo que debemos recordar todos los que hemos sido llamados al ministerio pastoral o que sientes que el Señor te está llamando al pastorado. La tercera cosa que el pastor necesita para supervisar al rebaño de Dios es autoexaminación. El pastor debe autoexaminarse constantemente. Fíjense lo que dice el versículo 2. Pastoreen el rebaño de Dios que está a su cargo. Es decir, el pastor tiene a cargo a creyentes, a personas. Dice, pastoreen el rebaño de Dios que está a su cargo, velando por él, no por obligación, sino voluntariamente, como quiere Dios. No por la avaricia del dinero, sino con deseo, sino con sincero deseo. Y la exhortación que Pedro le hace a los ancianos aquí, o lo que les indica, es que pastoreen el rebaño de Dios. Y luego de esta frase vienen tres declaraciones
contrastantes que dicen cómo esta responsabilidad no se debe llevar a cabo y tres, de cómo sí se debe llevar a cabo. Así que vamos a ver estas directivas que Pedro le da a los ancianos. Tres son directivas negativas y tres son directivas positivas. Veamos primeramente las negativas. Dice, le dice a los ancianos, dice que no lo hagan, no por obligación. El otro punto es que le dice, no por avaricia del dinero. La Reina Valera dice, no por ganancias deshonestas. Y tercero, no como teniendo señorío sobre los que os han sido confiados. Ahora veamos las directivas positivas que Pedro le da a los ancianos, sino con deseo de servir. Segundo, como Dios quiere. Tercero, siendo ejemplo para el rebaño. Así que un pastor debe supervisar el rebaño de Dios porque está dispuesto y deseoso de servir, no por obligación. No se trata de hacer las cosas porque tengo que hacerlas, porque tengo esta función, sino que debemos examinarnos, debemos revisar la motivación de por qué estoy haciendo lo que hago, por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo. Y la motivación es muy importante. Por eso, una autoexaminación constante de las motivaciones de nuestro corazón es algo que debemos hacer los pastores, y no solamente los pastores, sino que todos los líderes de la iglesia y todos los creyentes debemos examinar nuestras vidas, la motivación de por qué estamos haciendo las cosas, no solamente nuestras acciones, sino las motivaciones de nuestro corazón. No debemos servir por obligación, sino debemos de hacerlo voluntariamente. Debemos servir libre y voluntariamente. La palabra obligación se refiere a coacción, a ser coaccionado, es decir, hacer algo por la fuerza o por imposición. Y así no quiere Dios que sirvamos. Dios no quiere que sirvamos a la fuerza, porque entonces ya no vas a servir porque realmente deseas, sino porque te están imponiendo. Vas a servir por obligación. Fíjese que una vez le preguntaron a un pastor ya mayor, ¿cuándo usted va a dejar el pastorado? Y puede sonar como una pregunta fuerte, pero en realidad no le hicieron esta pregunta de mala manera, sino que le hicieron esta pregunta porque este pastor ya era de edad bastante avanzada. Y el pastor respondió, cuando pierda el gozo de hacerlo. Y cuando leí esto, cuando leí lo que este pastor anciano respondió, la verdad que me sorprendió. Dije, wow, qué tremendo. Porque si uno realmente ya no tiene ese gozo, si uno ya perdió ese gozo de servir como pastor, entonces, ¿para qué seguir? Si uno sigue sirviendo, pero sin gozo, lo único que haces es dañar a la congregación, porque lo estás haciendo por obligación y ya no porque deseas. Servir al Señor es algo que debemos hacer con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas, con todo nuestro deseo. La segunda cosa que un hombre debe examinar es que no debe hacerlo por ambición, por avaricia del dinero o por ganancias deshonestas, como dice la Reina Valera. En el tiempo de Pedro, este problema debe haber existido también, porque de otra manera no creo por qué él lo haya mencionado. Pero seguramente este problema no era tanto como ahora, como
como en nuestro tiempo, porque en el tiempo de Pedro, ser pastor era sumamente peligroso. Acuérdense que estos hermanos que estaban viviendo en el norte de Asia Menor estaban allí porque habían huido, porque los cristianos estaban siendo perseguidos. Y es más, si sabían que uno era pastor, imagínense, su vida estaba en peligro. Así que ser pastor en el tiempo de Pedro no era nada, no era algo atractivo, no era algo glamoroso. Pero hoy en día las cosas son diferentes. Ser pastor en este tiempo y especialmente en esta parte del mundo, en la parte occidental, en el mundo occidental, porque sabemos que en Oriente hay muchos pastores y muchas iglesias y muchos cristianos que están siendo perseguidos. Pero en esta parte del mundo, en Occidente, ser pastor eh, puede ser atractivo, porque a veces uno puede conocer algunos pastores o haber visto tal vez en YouTube o haber visto en Facebook algunos pastores que tienen un montón de seguidores y tal vez iglesias, mega iglesias y la iglesia puro lujo y tantas cosas más. Y quizás algunos que están empezando el pastorado podrían decir, yo quiero ser como ellos o yo quiero tener lo que ellos tienen. Y a veces nuestras motivaciones se pueden desviar de lo que realmente tenemos que hacer. Ser pastor es un llamado de Dios. No es como algo que yo postulo como un trabajo. Uno es pastor porque Dios lo ha llamado, porque Dios sí quiso. No es un trabajo, es un llamado de parte de Dios. Así que los pastores debemos revisar siempre nuestra motivación. No debemos servir por avaricia. Pedro les dice a los pastores que no sirvan por ambición al dinero. Lo que nos debe motivar es un deseo sincero de servir a Cristo y a su pueblo. Esa debe ser la motivación. El tercer punto lo vemos en el versículo 3. Tampoco como teniendo señorío sobre los que os han sido confiados, sino demostrando ser ejemplos del rebaño. Los pastores han recibido autoridad de parte de Cristo para poder guiar al rebaño de Dios, para poder supervisar, para poder corregir, pero no deben abusar de esa autoridad. Y allí viene la advertencia, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado. Y tener señorío se refiere a tener dominio. Y si bien Jesús les ha dado autoridad a los pastores, ellos no deben abusar del poder que han recibido de parte de Dios. Esa autoridad que Dios les ha dado es para poder servir al rebaño, para poder proteger al rebaño, para poder guiar al rebaño. Ese es el llamado. ¿Y cómo guiamos al rebaño? Siendo ejemplos del rebaño, dice al final del versículo 3. Dios llama a los pastores a ser ejemplo, a ser un modelo, no a guiar jaloneando, no a guiar arrastrando, sino a guiar siendo ejemplo. Y yo no tengo la intención de arrastrar a nadie, hermanos. Así que no se preocupe. No voy a arrastrar a nadie, a pesar que necesitamos ayuda. A pesar que quisiera que muchos de ustedes estén sirviendo en distintos ministerios porque realmente necesitamos ayuda en la iglesia. Pero ese deseo debe de nacer en tu corazón. Tú tienes que tener ese deseo en tu corazón de servir, porque de otra manera estarías sirviendo por obligación y Dios no desea eso. No se trata de eso. No se trata de obligar a que sirvas.
Debes servir porque realmente deseas. Y servir es una bendición, hermanos. Servir es una tremenda bendición. Y yo espero que si tienes años en el Señor y no estás sirviendo, empieces a servir. Y si no tienes el deseo, ora. Pídele al Señor que ponga ese deseo en tu corazón para poder servir. Fíjense lo que le dice Pablo a Timoteo en 1 Timoteo 4:12 sobre ser ejemplo. Le dice, no permitas que nadie menosprecie tu juventud. Y como les dije, Timoteo era un pastor joven y tenía a cargo una iglesia grande, una iglesia en una ciudad importante. Pablo dice, no permitas que nadie menosprecie tu juventud. Antes, sé ejemplo de los creyentes que les dice en palabra, conducta, amor, fe y pureza. Dios ha llamado al pastor a guiar al rebaño de Dios. Y una manera de hacerlo es mediante la enseñanza y la predicación de la palabra de Dios. Esa es una manera. Y quizás la mejor manera de poder guiar a la grey de Dios, a las ovejas de Cristo, a través de la enseñanza y a través de la predicación de Dios. Otra manera de guiar al rebaño es por medio del ejemplo. Y con eso no quiero decir que el pastor sea perfecto, porque no lo es. Los pastores, al igual que todos, pasamos por nuestras luchas, tenemos pruebas, tenemos debilidades, como todos. Dios no nos está llamando a vivir una vida perfecta. Dios nos está llamando a vivir una vida en la que nos podamos parecer cada vez más a Cristo. Lo que los pastores deben hacer es esforzarse por ser ejemplo, por ser un punto de referencia de cómo se vive la vida cristiana. Eso es muy importante. Pablo les dijo a los hermanos de la iglesia de Corinto lo siguiente en 1 Corintios 11:1. Sed imitadores de mí, como también yo lo soy de Cristo. Pablo podía decir, imítenme, porque yo imito al Señor. Y tú debes imitar a un pastor, pero siempre y cuando él esté imitando, él esté creciendo, él esté siguiendo el ejemplo de Cristo. Ser imitadores de mí, como yo también lo soy de Cristo, dijo Pablo. Ahora, los pastores también tienen que entender que su vida está a vista de todos. La gente siempre los está mirando y los está juzgando y está opinando acerca de lo que hace o no hace, o acerca de cómo se viste, o si está más flaco, o si está más gordo, o si está cansado. O sea, se fijan en muchas cosas. Y es que los pastores estamos como en una vitrina. Y por eso debemos conducirnos bien, andar como el Señor nos dice. Los pastores deben ser ejemplo, un punto de referencia para las ovejas de Cristo. Pero nuevamente, no esperes ver perfección en un pastor, porque el único perfecto es Dios. Ningún pastor va a ser perfecto. Y tal vez tú dices, me voy a otra iglesia porque este pastor es así. Puedes ir a todas las iglesias, pero si buscas perfección en un pastor, nunca lo vas a encontrar, porque solo el Señor es perfecto, queridos hermanos. Leamos el versículo 4 acerca de la recompensa que recibirán los pastores. Versículo 4 dice, y cuando aparezca el príncipe de los pastores, recibiréis la corona inmarcesible de gloria. Los pastores nunca deben olvidar que son directamente responsables ante Jesús. Él es realmente el pastor principal de la iglesia.
Jesucristo es el pastor principal de esta iglesia. Él es el príncipe de los pastores, queridos hermanos. Lo que Pedro le está diciendo aquí a los pastores es que cuando Jesús, con el príncipe de los pastores, regrese, Él recompensará a los pastores fieles, aquellos que hicieron lo que el Señor les pidió. Los pastores que han sido fieles al llamado, aquel día recibirán su premio. A veces los pastores quisieran que aquí los halaguen y todo. No, a lo mejor nadie te dice nada, a lo mejor nadie te halaga. Pero una de las cosas es que el premio lo recibiremos cuando el Señor venga, cuando el Señor regrese. En ese momento, dice el texto, que recibirán una corona de gloria que no se marchitará, que no pierde su belleza. Eso significa inmarcesible. Y esto da a entender eternidad. En este versículo hay una promesa para los pastores que se mantienen firmes y fieles al Señor. Y realmente, yo quisiera poder terminar bien el encargo que el Señor me ha dado. Y espero poder decir como Pablo dijo, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Pero para poder decir eso, es necesario mantenerme, es necesario mantenernos firmes en el Señor hasta el final. Necesitamos llegar a la meta y recién en ese momento puedes levantar las manos. Recién cuando llegues al final. Pero esa corona de gloria no es solo para los pastores. Pablo, al final de su carrera misionera y estando preso en Roma, dijo lo siguiente en 2 de Timoteo 4:8. Dijo, en el futuro me está reservada la corona de justicia que el Señor, el juez justo, me entregará en aquel día. ¿Y qué dice después? Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. A todos los que aman al Señor, a los que desean verlo, a los que desean pasar la eternidad con Él, queridos hermanos. Y el Señor dijo, el que me ama, guardará mi palabra. Si tú amas al Señor, entonces vas a obedecer su palabra. Esta corona, la corona de justicia, está reservada no solo para Pablo, sino para todos aquellos que aman al Señor, para todos aquellos que aman su venida. Ya estamos llegando casi al final del tema. Y quizás algunos hasta ahorita dirán o habrán pensado, pero este tema no me aplica a mí. Este tema no es para mí, esto es para los pastores. Tal vez pienses que no tiene nada que ver contigo, pero sí tiene que ver contigo y bastante. Tiene que ver contigo y conmigo, porque todos nosotros venimos a ser un cuerpo, un mismo cuerpo. La iglesia viene a ser el cuerpo de Cristo y cada uno tiene una función diferente, pero seguimos siendo un mismo cuerpo. Ahora, quizás alguno pueda decir, ¿y cómo podemos orar acerca del tema que hemos escuchado? ¿Cómo podemos orar acerca del tema que hemos visto el día de hoy? Yo les diría a todos ustedes que oren por los pastores. Oren por los pastores de nuestra iglesia. Por el pastor Ángel, por el pastor Luis, por mi persona, por los pastores de la denominación, para que Dios nos conceda ejercer la autoridad que nos ha dado con humildad y con una constante autoexaminación. Segundo, para que Dios nos conceda un corazón humilde para cuidar y servir a la congregación. Tercero, para que Dios nos conceda a los pastores de la iglesia
guiar a la congregación a través de una sana enseñanza y un ejemplo piadoso. Y ahora te doy 3 cosas por las cuales tú puedes pedir para ti mismo. 3 cosas por las cuales tú puedes pedir para ti. Primero, que a la luz de la autoridad que tu pastor ejerce con humildad, tú puedas tener un corazón humilde cuando él o los pastores la ejerzan contigo. Segundo, que a la luz de que tu pastor sirve a la congregación con humildad y cuida de ella, tú puedas tener un corazón respetuoso y agradecido. Tercero, que a la luz de que tu pastor pueda guiar a la congregación con sana enseñanza y ejemplo piadoso, tú puedas tener un corazón enseñado, que puedas recibir las enseñanzas que los pastores te dan. Todos los pastores necesitamos de las oraciones de ustedes, del pueblo de Dios, de la grey de Dios, porque la labor de un pastor no es fácil. Así que en vez de criticar a los pastores por lo que hacen o no hacen, ora por ellos, para que cada hombre que esté ejerciendo este rol, esta función, pueda serle fiel al Señor. Y que eso sea un compromiso que cada uno de ustedes haga delante del Señor. Dios bendiga a los pastores de nuestra iglesia, de nuestra denominación y de nuestro país. ¿Ven? Oremos.